Bienvenidos a SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Francisco José Chacón Lozán, soy estudiante de posgrado de la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Universitario de Caracas. Soy miembro también de Paramédicos UCB, Cruz Verde. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la medicina prehospitalaria en situaciones de alto riesgo. Para la medicina prehospitalaria es un poco distinto a lo que es la medicina actual en el área hospitalaria, incluso en el área prehospitalaria normal como son los accidentes de tránsito. Tenemos que fundamentarnos en otro tipo de teorías, como son la medicina táctica, que generalmente es utilizada en los campos de batalla. Para ello, vamos a hacer un repaso de lo que es el PHTLS, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support de la división militar, el Tactical Combat Casualty Care, que es el manejo del paciente en trauma en situaciones de combate, el manual avanzado de combate de los médicos del cuerpo del ejército de España y el manual del cadete del ejército de los Estados Unidos, así como el Advanced Disaster Life Support, que es el manual para el manejo avanzado de los desastres. El objetivo del curso es educar al personal civil, al personal paramédico, al personal médico, a los estudiantes de medicina en la atención prehospitalaria de heridos en situaciones de alto riesgo. La estructura del curso: vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la medicina táctica prehospitalaria, lo que es el planeamiento sanitario, haciendo énfasis en lo que es la atención en la zona roja, en la zona caliente, en la zona de alto peligro, para posteriormente cómo es la atención en zona segura y cómo se hace el traslado de estos heridos en las situaciones de alto riesgo. Cuando hablamos de medicina táctica, nos remontamos a 1993, ya que el Tactical Combat Casualty Care, o TCCC, fue creado por los Navy SEALs, que son el Comando de Guerra Naval de los Estados Unidos de América, quienes se dieron cuenta que los manuales utilizados para la época, como son el PHTLS de la forma civil y el ATLS, no eran lo suficientemente adecuados para la atención de sus pacientes en áreas de combate. Es por ello que se reunieron y en 1996 en la revista Military Medicine publican el Tactical Combat Casualty Care. Esta guía es utilizada actualmente no solamente por el ejército de Estados Unidos, sino como otros ejércitos como son el ejército de Colombia, el ejército venezolano y otros ejércitos a nivel mundial para la atención de los heridos en guerra. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es la medicina táctica y lo que es la medicina en el área civil? Principalmente los escasos recursos. Cuando se está en un área de alto riesgo, un área de combate, cuando los militares están en sus guerras, ellos cuentan con muy escasos recursos, un pack pequeño que contiene cierta cantidad de elementos, lo más básico posible, para salvar la vida en ese momento y poder trasladar a sus heridos a una zona segura. La necesidad de improvisación, ya que tienen que contar con los recursos necesarios. Como no cuentan con los recursos necesarios en el área, tienen que buscar qué tienen en la zona para poder utilizarlo como elemento. Adicional a esto, el peligro latente tanto para la víctima como para el operador. Como sabemos, ellos trabajan en zonas de guerra, donde hay balas, donde hay bombas, donde hay mucho peligro. Igualmente nosotros, actualmente, en Paramédicos UCB, podemos trabajar en situaciones de alto riesgo, porque no estamos en un accidente de tránsito en una vía donde hay un cercado, no estamos en un hospital, sino que estamos en una situación donde puede comprometerse la seguridad y la vida tanto de los heridos que nosotros atendemos como de nosotros mismos. Como número cuarto, las condiciones ambientales. Existen ciertas condiciones que se modifican en las situaciones de alto riesgo. Además del peligro, está el peligro ambiental, el humo, los objetos que vuelan, ya sean proyectiles o sean otro tipo de armas o sean otro tipo de objetos arrojados, los carros que atraviesan las zonas donde trabajamos buscando huir o buscando algún otro objetivo, y el número de heridos. Nosotros en situaciones de alto riesgo se trabaja con un mayor número de heridos de ambos bandos que nosotros atendemos sin distinción de raza, ni distinción política. Así que tenemos que saber movernos a través de nuestro ambiente para poder atender la mayor cantidad de heridos con los recursos disponibles y que esa atención sea la más adecuada y de mejor calidad. Asimismo, en situaciones de alto riesgo, tratar de atender al herido en una zona no asegurada y sin la debida coordinación puede dar lugar a complicaciones tácticas como el aumento del número de víctimas. Esto justifica el hecho de que nosotros dictemos estas actividades, tanto en línea como en vivo, para poder entrenar a nuestro personal y que por el intento de salvar a un herido sin el adecuado entrenamiento puedan ocurrir un aumento de las víctimas. Los objetivos del médico en las situaciones de alto riesgo es principalmente atender las bajas, seguidamente y muy importante, prevenir más bajas y por último, cumplir la misión. Estos son objetivos que también son sacados del Tactical Combat Casualty Care y hay diferencias. Para el militar,
Cumplir la misión tiene un objetivo táctico, asegurar una zona, cumplir un objetivo militar. Sin embargo, para nosotros que somos médicos, que somos paramédicos, que somos estudiantes, nuestra principal misión es atender al herido, atender al paciente, atender a esa persona que se encuentra en el suelo pidiendo por ayuda, para que nosotros con todos nuestros recursos disponibles podamos atenderlo y salvar su vida. En cuanto a la morbilidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en este campo? En el área militar se tienen muchas estadísticas y se ve que la principal morbilidad es el traumatismo craneoencefálico penetrante, seguido por traumatismo de tórax incorregible y posteriormente lo que es el traumatismo potencialmente corregible, las hemorragias, mutilaciones, neumotoras a tensión, problemas de la vía aérea y posteriormente lo que son las complicaciones infecciosas. En el ámbito civil, en el ámbito de estas situaciones de alto riesgo, actualmente no contamos con estadísticas. Sin embargo, hemos observado que el traumatismo contuso es una de las principales morbilidades a las que nos enfrentamos en el día a día. Problemas de la vía aérea, ya sea por objetos que obstruyan la vía aérea o por los mismos gases que pueden causar en pacientes con alto riesgo de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otros problemas crónicos, patologías de la ventilación o de la oxigenación de este paciente. Los traumatismos penetrantes en menor cantidad, gracias a Dios, y lo que es la deshidratación. La deshidratación es un factor que en cualquier deporte, en cualquier área, en cualquier situación de alto riesgo, donde nuestro organismo necesita mayor cantidad de energía y estamos actualmente en gran actividad, es un peligro latente. La deshidratación puede llevar a alteraciones metabólicas, puede llevar a alteraciones hemodinámicas que pueden hacer que esa persona se convierta en una víctima. Cuando nosotros vamos a una situación de alto riesgo, tenemos que tener en cuenta entonces todas estas cosas. Primero, lo que es el planeamiento sanitario, que es lo que vamos a hacer antes de llegar a esa zona de alto riesgo. Posteriormente, lo que es la atención en la zona caliente, o como lo llamamos nosotros en la Cruz Verde, lo que es la atención en la zona roja. Seguidamente, lo que es la atención en la zona segura, zona naranja y zona verde. Y posteriormente, lo que es la atención de nuestra víctima o nuestro paciente durante el traslado a un área de atención de mayor complejidad, ya sea ambulatorio, ya sea hospitales y ya sea clínicas. Entonces seguimos. La parte 1, lo que es el planeamiento sanitario. Dentro del planeamiento sanitario, nosotros tenemos que evaluar los principales riesgos potenciales con los que nos vamos a encontrar en el área donde vamos a actuar. Si vamos a trabajar en una autopista, si vamos a trabajar en una plaza, si vamos a trabajar en un campo abierto, si vamos a trabajar con un personal civil que vaya a estar involucrado o no en esta situación de alto riesgo. Tenemos que saber con qué recursos disponemos y saber cuáles son nuestras limitaciones. Cuál es el número de gasas, cuál es el número de bolsos de atención de trauma, con qué recurso humano contamos y saber cuál es el límite de heridos que nosotros estamos capacitados para atender durante cada una de nuestras actividades. Debemos conocer las rutas de acceso y planificar las rutas alternativas para poder llegar a los centros sanitarios. Siempre es muy importante buscar la ruta más segura, la ruta más corta y la ruta más rápida. Esto es para que dentro de la hora dorada de atención del paciente traumatizado tengamos mayor probabilidad de sanar sus heridas y menor probabilidad de que hayan secuelas. Y asimismo, y muy importante, es el contacto con el soporte de traslado. Saber con qué tipo de traslado contamos, si vamos a contar con motos, si vamos a contar con ambulancias, si vamos a contar con camiones, si vamos a contar con camionetas, automóviles civiles o automóviles militares o automóviles de equipos de rescate. Y esto para saber justamente que durante el triaje, quiénes se van a ir con quién, cómo vamos a poder extraer el paciente y qué rutas podemos nosotros utilizar para que ese transporte no se vea enlentecido. El esquema Disaster es un esquema expuesto por el Advanced Disaster Life Support. Disaster es un acrónimo donde cada letra tiene un objetivo. La D, como les comenté anteriormente, es la detección de los posibles riesgos a la zona donde vamos a actuar. Y de incidente es el manejo de incidentes. Dentro de este ítem tenemos que saber cuáles son los roles de cada personal y la comunicación que debe ser adecuada. La comunicación es importante en todo momento y que cada personal, cada persona que esté laborando en esta actividad debe conocer cuál es su puesto, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus limitaciones. Al igual que el ajedrez, una pieza no puede estar en medio de dos cuadros, debe estar en un solo cuadro y debe ser conducida por la persona que está jugando el ajedrez, por los coordinadores. Nunca puede moverse una pieza sin que el coordinador lo sepa. Igualmente pasa en cada uno de los esquemas de detención en situaciones de alto riesgo, ya sea en desastre, ya sea en conmoción social. La A, Assess Hazard o evaluar el peligro. Y es muy importante acá que tomen en cuenta que a la hora de evaluar a una víctima, lo principal, lo primero, la máxima es protegerse a uno mismo, proteger al operador, proteger al rescatista, para poder atender al público y a los pacientes.
Un rescatista significa más de un herido que podemos salvar. Un rescatista significa más de una vida que se puede rescatar. Si un rescatista cae, significa que todos aquellos a los que pudo salvar no van a ser salvados. Por lo tanto, la salud propia, la protección propia es muy importante a la hora de acercarse a estas situaciones de alto riesgo. La S es de soporte, de cómo vamos a extraer los heridos de esta zona caliente, de esta zona roja, para llevarlos a una zona más segura. La T, que es recomendado por el ADLS, es el triaje utilizado el sistema MAS. El sistema MAS, igualmente acrónimos, donde la M significa mover, es evacuar el paciente, sacarlo del área de peligro para poder atenderlo de una forma rápida y dar los primeros auxilios en la zona roja. La A, de assess, es evaluar al paciente. ¿Cuál es la evaluación médica que nosotros le vamos a hacer dentro de la zona no segura o de la zona roja para posteriormente ser trasladado? La S, de sort, es organizar a los pacientes, que es referido al triaje. Y send, que es el traslado de los pacientes, que vamos a hablar un poco de ello más adelante. En cuanto al triaje, uno de los más recomendados es el método START. El método START nos clasifica a los pacientes en pacientes no salvables o pacientes que lamentablemente ya encontramos sin signos vitales, pacientes que requieran traslado inmediato y pacientes que pueden tener un traslado más demorable debido a que sus lesiones son mínimas y que pueden ser atendidas con más de 6 horas de diferencia del área de lesión. En el triaje SMART nosotros vamos a evaluar principalmente lo que son el área ventilatoria, las respiraciones, el área hemodinámica a través de los pulsos y el área neurológica a través del estado de conciencia. Es una evaluación muy sencilla y que cada evaluación de cada paciente debe durar menos de 30 segundos. Esto es para tener un mejor control de todos nuestros pacientes y poder atender la mayor cantidad de víctimas en el menor tiempo posible. Asimismo, el triaje MAST a través del sistema START nos ayuda a clasificar los pacientes en esa zona relativamente segura o alejada de la zona roja, que sería en nuestro caso la zona anaranjada o la zona verde. Nosotros podemos clasificar a nuestros pacientes dependiendo del grado de lesión en un traslado inmediato, un traslado demorable y heridas menores que puedan incluso trasladarse por sí mismas a una zona más segura. Continuando con el esquema disaster, la E significa evacuación y esto, retomando, tenemos que considerar cuáles son las mejores rutas para poder extraer nuestros heridos y cuál va a ser el transporte que vamos a utilizar. Existen diferentes tipos de ambulancias, existen diferentes tipos de transporte que podemos utilizar. La clasificación de las ambulancias, debemos conocer las ambulancias tipo 1, que son ambulancias básicas, que prácticamente cuentan solamente sin equipos de monitorización, sino una camilla y un personal entrenado para el traslado. Las ambulancias de tipo 2, que ya cuentan con oxímetros, algunos equipos de monitorización hemodinámica y ventilatoria, y las ambulancias tipo 3, que son las ambulancias de cuidado crítico, que ya tienen ventiladores mecánicos y otros sistemas de monitorización un poco más avanzados para esos pacientes que tengan heridas que puedan causar la muerte de una forma más inmediata. Y la R, de recuperación, es minimizar el impacto ambiental, el impacto a la comunidad, el impacto a las personas. Recordemos que nosotros no somos un ente aislado, que cuando nos acercamos a una situación de desastre o a una situación de alto riesgo, nosotros incidimos sobre el ambiente. Y la idea no es llegar y dejar un desastre, la idea es llegar y recoger el desastre. Es poder salvar a las vidas, es poder limpiar el ambiente y que cuando nosotros nos alejemos, cuando nosotros hayamos cumplido nuestra misión de atender todos estos heridos, el sitio donde nos ubicamos haya quedado mejor de cuando llegamos. En la segunda parte de este video vamos a hablar sobre lo que es la atención en la zona en caliente, la atención en lo que nosotros llamamos la zona roja. Esta debe realizarse con la protección adecuada. El objetivo es acercarse a nuestro paciente de forma cubierta, protegiéndonos a nosotros mismos y que se prefiere en movimientos de acercamiento que duren entre 3 y 5 segundos. Son movimientos cortos, son movimientos rápidos y que debemos guiarlos buscando la seguridad nuestra para poder aproximarnos a nuestros heridos y que no haya más víctimas. Lo siguiente es retirar al herido de la zona caliente, de la zona roja, de la zona de riesgo, donde puede haber una cantidad de personas corriendo que puedan aplastar al paciente o al personal, donde puede haber proyectiles o puede haber objetos que sean lanzados que puedan causar más daño, y poder llevarlo a una zona un poco más segura o alejada de todas estas conmociones para poder aplicar las medidas de primeros auxilios a las complicaciones letales inminentes. Cuando estamos en una zona roja es muy importante llevar la protección adecuada. La protección del personal incluye el casco, puede incluir una máscara de oxígeno, un torniquete táctico, venda elástica, gasas, cánula nasofaríngea o la llamada cánula de Mayo también,
guantes, rollos de tela adhesiva y dispositivos de arrastre y traslado. Cuando estamos en una zona caliente, cuando estamos en una zona roja que vamos a atender al paciente, debemos, antes de acceder a él, determinar la mejor ruta, el mejor acceso y la extracción del paciente. Tenemos que mirar hacia los lados, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, buscar cuáles son los posibles peligros que podamos tener nosotros y que pueda tener nuestro paciente a la hora de acercarnos, y inmediatamente tener un plan de escape, un plan de retirada, hacia dónde nos vamos a dirigir una vez que estemos con el paciente. Luego de planificar la aproximación al herido, debemos proteger y asegurar al operador para que no se exponga al peligro, y si es posible, solicitar a nuestro herido, si puede acercarse, que se acerque. No todo en situaciones de muy alto riesgo, donde el operador se expone a ser víctima al acercarse al paciente, se debe lamentablemente intentar decirle a la víctima que se aproxime a nosotros para poder nosotros sacarlo de la zona difícil y poder darle las atenciones necesarias. Cuando lo hacemos en grupo, que es lo más preferible, hay ciertas formaciones que son sacadas de operaciones tácticas y que nos permiten acercarnos a nuestro herido de una forma más segura. Eso es lo que se llaman formaciones de aproximación en grupo o aproximación táctica. La primera es la aproximación en fila. Como podemos ver en la lámina, cada color corresponde a un miembro del grupo, un miembro que va a dar cobertura, el médico que va a atender a las heridas del paciente y el personal de soporte. En fila, la persona que lleva la cobertura va adelante, debe de dar un escudo o es una persona más grande que pueda apartar los obstáculos con que nos podamos encontrar. El médico va en el medio, protegido por el personal de cobertura, y la persona que va de soporte va atrás. Esto con la finalidad de que él también pueda asegurarse de que la ruta de extracción que nosotros hayamos planificado se mantenga segura, y además poder ayudar al arrastre del paciente. La formación en V es una formación que nos ayuda en situaciones de muy alto riesgo, porque como podemos ver tenemos dos coberturas que van adelante. Detrás de las coberturas va el médico y detrás el soporte. Y la formación en diamante se utiliza generalmente cuando hay gran cantidad de víctimas o tenemos un paciente pesado o no tenemos recursos para la extracción de arrastre. En esta formación tenemos una cobertura, dos personas de soporte que van a ayudar a hacer el arrastre del paciente y el médico que va a ayudar a atender las heridas. A la hora de extraer el herido de esta zona de alto riesgo, de esta zona caliente, lo principal es sacarlo, sin importar, lamentablemente, pensar en lo que pueden ser las heridas de traumatismo cervical, ya que como hemos visto anteriormente, los traumas cervicales no están dentro de las principales morbilidades de los pacientes en estas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del peligro, y podemos sacarlo a través de técnicas de arrastre. Las técnicas de arrastre vamos a ir viéndolas en los siguientes tutoriales en SOS Telemedicina, pero vamos a ir adelantándole que estas técnicas requieren de cierta capacidad técnica, de cierto entrenamiento para poder realizarlas de la forma más eficiente. Y la idea de estas técnicas es poder salir de la forma más rápida y de la forma más segura de esta zona de alto riesgo. Estas técnicas pueden ser utilizadas tanto sin dispositivos de arrastre como con dispositivos de arrastre, ya sean cuerdas, ya sea la rat strap o sean camillas improvisadas que nos ayuden de forma más segura a extraer al paciente. Existen muchas técnicas de arrastre que vamos a ir hablando en los siguientes tutoriales, y una vez que tengamos a nuestro paciente en una zona relativamente segura o en una zona cubierta, solamente vamos a atender las heridas que puedan causar una mortalidad inminente, las heridas con mayor letalidad. Para ello, como sabemos que lo primero que puede matar a un paciente politraumatizado es la obstrucción de la vía aérea, debemos asegurar la vía aérea. Existen varias técnicas. Las técnicas más utilizadas son la pronación de la mandíbula o el levantamiento del mentón. Estas técnicas nos permiten asegurar o alinear los ejes orofaringios, y que si tenemos algún objeto extraño, este pueda salir y que el aire pueda pasar con mayor facilidad. Podemos utilizar ciertos dispositivos de uso rápido, como son la cánula nasofaringia o la cánula de Mayo, que utilizados correctamente nos ayudan a despejar la vía aérea para que pueda seguir pasando el aire, para posteriormente en la zona naranja o en la zona verde, si tiene alguna lesión o hay un cuerpo extraño, poder extraerlo. Asimismo, las hemorragias son otra de las causas que causan mayor mortalidad, las hemorragias que son masivas. Para ello se utiliza lo que se llama el torniquete táctico, o un torniquete que es que se puede llevar fácilmente y que se puede colocar fácilmente. El torniquete táctico salva vidas.
Hay que preferir la vida antes de una extremidad en estas situaciones de alto riesgo. Es por ello que cuando nosotros estamos en campo, lo primero es resguardar la vida de nuestra víctima. El torniquete táctico nunca se debe colocar sobre una articulación. Debe ser lo más ancho posible para no lesionar más la piel o no lesionar otros vasos. Nunca se debe cubrir con vendaje y jamás debe ser retirado en las zonas del campo. Debe ser retirado únicamente por especialistas, ya sea en el área de emergencia o ya sea en los quirófanos. La otra opción que tenemos para el control de las hemorragias masivas es la aplicación de compresas, hacer el vendaje compresivo. Y no es que vamos a quedarnos dando compresión hasta que cese la hemorragia, es colocar el vendaje, es colocar la compresa sobre la herida, vendarlo y trasladar al paciente. No es controlar la hemorragia hasta que deje de sangrar, es comprimirla para reducir el flujo y poder trasladar al paciente y tenga una atención de mayor complejidad, una atención más adecuada que le ayude a salvar la vida. Una vez hayamos atendido estas lesiones de alta letalidad, entonces coordinadamente podemos trasladar a nuestro paciente hacia una zona más segura. Es por ello que cuando nosotros vamos a armar un equipo de aproximación, tenemos que ser como una familia. Tenemos que entrenar todos juntos, tenemos que entrenar día a día para ser cada día mejores y que cuando nosotros vayamos al campo ya seamos como una red de neuronas que trabajen de forma simultánea. Podemos improvisar ciertos métodos de traslado, podemos improvisar camillas, podemos improvisar sillas, podemos utilizar otros métodos como podremos ver en los próximos tutoriales, como es la utilización de motos, como es la utilización de otros dispositivos de traslado. Y siempre muy bien coordinado y con la debida práctica. La tercera parte es lo que es la atención a la zona segura. En esta zona segura, ya sea la zona naranja o la zona verde, es donde se va a aplicar el ATLS o un PH-TLS un poco más avanzado de que aplicamos en la zona roja. Acá sí vamos a evaluar lo que es la vía aérea, lo que es la ventilación, la circulación. Vamos a evaluar el estado neurológico de una forma un poco más específica, utilizando principalmente la técnica de la BPU, sabiendo si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales, si solamente responde a estímulos dolorosos o si el paciente no responde. Exponer al paciente y siempre tener en cuenta la tríada de la muerte, que son hipotermia, hipotensión, hipoxia, y tratarlas para que no nos lleven a nuestro paciente. Cuando nosotros vamos a una zona segura, debemos primero entonces, como les comenté, asegurar la vía aérea, controlar las hemorragias, utilización del triaje para poder delimitar cuáles son los pacientes que requieren un traslado más inmediato, realizar fluidoterapia, ya sea por vía endovenosa si el paciente está en shock, o por vía oral o por vía enteral en caso de que el paciente no esté en shock, y realización de ciertos procedimientos especiales que van a depender mucho de la organización del equipo, de los equipos con los que contamos y de los especialistas con que contamos, ya sea para el tratamiento de neumotorax a tensión, para la fijación de fracturas o el empaquetamiento del paciente para traslado a través de situaciones especiales. Por último, lo que es la atención del paciente durante el traslado. Cuando nosotros vamos a trasladar a un paciente, ya sea en ambulancia, ya sea en un vehículo civil, ya sea en un vehículo militar, tenemos que estar pendientes en todo momento de nuestro paciente, evaluar su estado neurológico, si este estado neurológico se deprime durante el traslado, ya sea por una lesión hemorrágica que altere el área hemodinámica, ya sea por una lesión ventilatoria, ver cómo está la oxigenación de nuestro paciente, signos de hipoperfusión que conocemos y que aprendemos en nuestra escuela de medicina, como pueden ser la cianosis, la palidez, los mareos, un pulso más débil o ausencia de pulsos ya en ciertas zonas del cuerpo, y jamás permitir que esa ambulancia se convierta en un traslado de muchos pacientes. La ambulancia debe trasladar un solo paciente según los recursos de esa ambulancia. Porque si nosotros llevamos, por ejemplo, muchos familiares o personal, pueden convertirse más bien en un estorbo o más bien en un bloqueo para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Y en caso de que haya alguna emergencia en el traslado, pueda estorbar el tratamiento de nuestro paciente. Debemos recordar que nosotros estamos en el campo para atender al venezolano, que nosotros estamos en el campo para atender a cualquier persona que nos necesite, sin distinción de ninguna clase, que nosotros estamos para dar luz, que nosotros estamos, como la Universidad Central de Venezuela, para vencer las sombras.